Con 11 minutos, amigos y amigas, vamos con nuestro panel evaluatorio del día de hoy. Lo que ha constituido la política salarial en el Ecuador y la política laboral en el país. Vamos a efectuar una evaluación del año 2017 y las proyecciones del año 2018. Yo quisiera partir de un tema coyuntural para de allí ir derivando a los otros temas. Justamente el día de ayer, referíamos en nuestro comentario inicial, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, determinó que el aumento del salario para el año 2018 será de $11, es decir, sube a $386. No perdamos de vista que las tarifas para las 21 mesas sectoriales productivas decidieron un incremento del 2.4%, ¿no? En las comisiones. Ya vamos a esclarecer todo el tema. Respecto al salario básico, entendemos que son alrededor de 600,000 trabajadores en el Ecuador que se benefician de este incremento. La elevación es solo para ellos. ¿Qué pasa con el resto? También es la pregunta. ¿Están o no están en las comisiones? En fin, vamos a analizarlo con nuestros invitados. El licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, que él es representante del sector empleador ante el Consejo Nacional de Salarios, además preside la Cámara de Agricultura, que es un sector muy sensible. Lo analizábamos el día de ayer en el panel económico. Jaime Arciniegas, que es miembro del Parlamento Laboral, y el doctor Miguel Ángel Puente, que es un experto laboral. Partamos con usted, doctor Puente, desde el punto de vista jurídico. Creo que reeditamos cada año el mismo episodio, no se ponen de acuerdo los sectores, el Ministerio de Trabajo es el que define. En esta oportunidad, y cuando se habló de una inflación de acuerdo a los indicadores negativas, uno de los argumentos fue cuál es el indicador para esa elevación salarial. ¿Qué dice la ley al respecto? Partamos por allí, doctor, bienvenido. Gracias, Carmen, muy buenos días con todos, buenos días, Rodrigo, Jaime, un gusto poder compartir este panel con ustedes. Efectivamente, la norma legal establece la necesidad de realizar una revisión de la remuneración básica unificada de manera anual, y para eso existe un organismo que es el Consejo Nacional de Trabajo, que está conformado por representantes de los trabajadores, de los empleadores, y en este caso el Ministerio de Trabajo, que representa al sector gubernamental. Estos tienen naturalmente que analizar cuáles serían el porcentaje adecuado de incremento de la remuneración básica unificada. Si mal no recuerdo, el año pasado sí hubo consenso respecto al incremento, al cabo de varios años en los cuales no había habido consenso, porque la norma igual establece que en caso de no existir un acuerdo entre las partes, tiene que ser naturalmente el Ministerio de Trabajo el que determine el monto del incremento. Y eso es lo que ha sucedido en este año, ¿no? Hubo una propuesta por parte del sector trabajador de un incremento de $25, otra propuesta por parte del sector empleador, si no me equivoco, $3.7, y finalmente el ministerio, al no existir un acuerdo entre esas posiciones distantes, $25 que solicitaban los trabajadores versus 3.7 del sector empleador, el Ministerio de Trabajo ha llegado a establecer, a definir en la falta de consenso el valor de un incremento de $11, ¿no? Entonces, naturalmente esto sucede porque normalmente las remuneraciones básicas han ido incrementándose progresivamente hasta llegar al rubro que hoy tenemos para el 2018 de $386, y obviamente esto lo que representa es evidencia que naturalmente no podíamos, o el país no podía aceptar una remuneración de un incremento de $25 por la situación precisamente de la economía, pero han llegado a este punto el ministerio a fijar en este valor de $11. Esperemos que esa cifra responda a un análisis técnico antes que a una decisión de carácter político, porque muchas veces podría pensarse que ese incremento responde básicamente pensando justamente en una proyección de carácter político. Señor Arciniegas, ¿cuál es su punto de vista? ¿Es político, es técnico la decisión? Decisión que parecería ser decepcional a un sector y al otro. Bienvenido, buen día. Sí, muchas gracias. Un gusto compartir con Miguel Ángel, Rodrigo y ustedes. Gracias por la invitación.
Bueno, si algo tengo que señalar es que, tal como establece ahora la ley, el tratamiento del sistema salarial en el país es totalmente inoperante. No de ahora, sino desde hace muchos años. Es histórico, atrás. seguimos en lo mismo. Exactamente, entonces si es que es inoperativa una ley, lo lógico es establecer mecanismos de diálogo para hacer un ajuste a la ley que le vuelva operativa. Este tema se repite prácticamente todos los años. El Consejo Nacional anteriormente era solamente de trabajo, ahora lo incluyeron de salarios. Para mí son dos temas totalmente distintos. La novelería que anteriormente tuvieron de llamarle Ministerio de Relaciones Laborales, después regresaron nuevamente al Ministerio de Trabajo, y yo creo que en este tema debería volver nuevamente a ser Consejo Nacional de Trabajo por un lado y Consejo Nacional de Salarios por el otro. En los dos ámbitos son cuestiones de orden técnica, pero también son cuestiones de orden social. Tenemos que sincronizar entonces una política que vaya encaminada al sostenimiento de las empresas y el desarrollo también social de los trabajadores. Entonces, cuando decimos que el tema es inoperativo y cuando hacen referencia, por ejemplo, al incremento que se ha dado a las comisiones sectoriales, que es algo más del 2%, algo así, yo mucho me temo, 2.7, yo mucho me temo que las comisiones sectoriales están por debajo del salario básico que se fijó ahora mismo de $386. Entonces, porque las comisiones sectoriales, que en realidad ahora son 22, cuando en realidad son 114 comisiones, lo que hicieron es comprimirlas y bajarlas a 22 porque no podían configurar o conformar esas comisiones en 114 representantes de los trabajadores, de los empleadores. Lo que hicieron es comprimir, pero sigue manteniéndose las mismas subcomisiones, si se puede llamar así, o grupos ocupacionales. Estas reuniones en los consejos, en las comisiones sectoriales, van compañeros nuestros con todo el respeto, el cariño, el afecto y todo lo que sea, a fijar salarios de gerentes, a fijar salarios de directores técnicos, a fijar salarios de profesionales, de médicos, de abogados y todo lo demás. Y usted mire los valores que se especifican en cada grupo ocupacional. Muchos de ellos están tremendamente subvalorados. Le voy a poner un ejemplo. Un piloto de aviación que maneja, que hace volar una máquina para 360 o más pasajeros de 4 motores, el salario de ellos no llega a $600. ¿Qué piloto en el país? En la práctica no es así. Por eso, entonces, cuando ustedes, perdón, no ustedes, cuando el ministerio alienta con esta ley inoperativa a subirle el 2% o el 3%, no obedece a una realidad. Es una práctica totalmente absurda que debe ser modificada. No interesa el valor en realidad, porque 11 puede ser mucho o puede ser nada. El tema es que vivimos nosotros un rezago de décadas de no haber hecho los ajustes salariales como corresponden. Porque si, como dicen, es que en otros países sube solamente la inflación, porque son países desarrollados, dicen. No es el tema del desarrollo que tenga el país, sino el ajuste lógico que se da a través de la ley para fijar un salario, que si nosotros ahora tuviéramos equiparado el salario básico con la canasta, sería absurdo pedir el 10%, el 5%, el 8%, tiene que hacer un ajuste para recuperar el poder adquisitivo nada más. Pero tal como está la ley, y aquí está Rodrigo y me podrá contradecir si es que de repente estoy mal, pues es que yo he sido miembro también de esas comisiones sectoriales y es una farsa. Discúlpeme, es una farsa el hecho de reunirnos y a veces nos ponemos a conversar cualquier cosa y los medios de comunicación están afuera después de largas 5, 6 o más horas de discusión, cuando le mandan, con todo el respeto, el sector empresarial, en muchos de los casos, no es el caso de Rodrigo, le mandan a un funcionario, a un empleado, con el mayor de los respetos, con una disposición, que si como la ley decía Miguel Ángel, que si no se ponen de acuerdo se fija en función del índice de inflación proyectada o el índice de precios al consumidor. ¿Usted cree que un empresario va a plantearle para negociar más arriba de ese valor? Ni a mí mandándome, pues si fuera del sector empresarial, pues porque yo tengo que obedecer también las disposiciones de él, pues si no me cuesta el puesto. Pues, bien, ¿no? Déjeme preguntarle justamente al representante del sector empresarial. ¿Cuál debería ser el mecanismo entonces? La canasta básica familiar se ubica actualmente en $706. Hay una brecha ahí considerable
¿qué es lo adecuado? Estamos reeditándolo de todos los años. Primeramente, buenos días a todos los radioescuchas, quienes nos ven vía redes. Carmen, Miguel Ángel, Jaime, Andrés. ¿Qué tal? A ver, yo creo que es importante puntualizar varios aspectos. Primero, tenemos que comparar, como decimos, peras con peras y nabos con nabos. No podemos comparar peras con nabos. El salario básico unificado, más allá de lo que digan los valores, no es comparable con la canasta básica familiar. ¿Por qué? Porque el salario es unipersonal y la canasta es familiar. Entonces, para eso, el Estado, el INEC, que es la entidad que califica esto, determina que en una familia promedio de 4 miembros existen 1.6 personas que ganan el salario básico. Pero se ajusta a la realidad ese indicador. A eso vamos. Realmente es 1.6. En la mayoría de hogares hay muchos desempleados, pues en el mejor de los casos trabaja uno solo. Esa es la parte a la que voy a llegar. Pero primero vamos por el tema del ingreso familiar contra canasta básica familiar. Y ahí es diferente. El ingreso familiar, ¿cómo se calcula? Son la remuneración básica unificada que se le multiplica por 14, 13º, 14º, se le divide para los 12 meses del año y luego se multiplica por el número de perceptores. Este valor determina que es $700 al año. Y la canasta básica, como ya se lo he dicho, es $706.31 al año. Entonces, la brecha... Pero esas cuentas con 1.6. Con 1.6 para hacer canasta básica familiar contra ingreso familiar. Eso quiere decir que ya se pasaron. Ya el ministro, ministro determinó en unas declaraciones días atrás que lo que haría falta en la brecha a la remuneración básica unificada es un valor de 3,38 para compensar la canasta, porque sería el 3,38 que de igual se multiplicaría por 14, se dividiría para 12. Esto ya está planteado, entonces aquí no es un tema nuestro. Algo que ha planteado Jaime que me agrada mucho, que dice, no interesa el salario. Y en verdad, para 6 de cada 10 ecuatorianos no interesa el salario porque no lo tienen. El problema en el Ecuador es que no tenemos empleo. Así es. Y ahí es donde hay que estar trabajando. Y tenemos que tener verdaderas políticas de reactivación económica que generen confianza. La confianza genera inversión y la inversión genera empleo. No funciona de otra forma. Lamentablemente, el trabajo y la inversión no se dan por decreto. Se han hecho N leyes, N decretos, las famosas APPs, las famosas incentivos, y vemos que no se están aplicando. El ministro en este momento ha planteado un incremento de $11, ¿sustentado en qué? Porque la idea era sustentarlo técnicamente. No podemos sacar una cifra debajo de la manga. Además, ya mangas no hay, entonces tenemos que seguir en el tema. Ya le renunciaron a mangas, que es bueno. Bien. Pero lo importante aquí es, el ministro nos plantea y nos dice, señores, consideren esta opción. El crecimiento país, el Banco Central dice 2.04 y la inflación es 0,99. Le decimos, señor ministro, está bien, consideremos su planteamiento. Pero dentro del crecimiento hay dos factores. El factor de lo que es crecimiento económico propiamente dicho y un factor que es crecimiento demográfico, que sumados dan el 2.04. Cuando hacemos y consideramos solamente el crecimiento económico. ¿Y por qué? Porque el crecimiento económico es el generador de empleo, es el que genera el dinamismo de la economía, y hacemos el cálculo, nuestro número llega, con los pedidos del ministro, llegamos a un número de $4.98. Cuando hacemos las cifras y planteamos de acuerdo a lo que nos recomienda el ministerio, consideren lo que plantea la OIT. Consideramos lo que plantea la OIT y llegamos a $4.84. Entonces le decimos al ministro, señor ministro, los números técnicamente calculados, responsablemente calculados, pensando no solo en los 4 de cada 10 ecuatorianos que tienen empleo y que no solo tienen empleo, sino que tienen empleo y quieren conservarlo, y pensando más aún en las grandes mayorías que son esos 6 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo y las empresas deben requerir crecer para poder contratar más, pues no podemos responsablemente subir
de un valor de 5 para cerrar el dato. Bien. Y ahí es donde nos hemos quedado. Ahora bien, doctor Puente, también el ministro decía el día de ayer que ante la preocupación de los empresarios por el incremento de los $11, él hablaría con el presidente para lograr cierto tipo de compensaciones y así aminorar el golpe que sin duda significa ese incremento. ¿Qué opinión le merece una estrategia de esas características? Bueno, habría que ver primeramente cuál es el planteamiento concreto respecto a esas compensaciones, porque ya han existido en el pasado otros mecanismos de supuesta compensación que no han funcionado. Por ejemplo, en el tema de exportaciones, el tema del drawback, la devolución de los impuestos justamente cancelados para el tema de exportaciones, hasta ahora existe un monto que no se ha recuperado o no ha podido ser pagado al sector privado. El tema de las compensaciones, yo creo que por ahí no va tampoco el tema del desarrollo del país. El tema es, hay que generar las condiciones adecuadas, como bien decía Rodrigo, y creo que todos coincidimos. El país lo que necesita es crecimiento. Vamos varios meses en los cuales existe incluso indicadores que determinan que el país podría estar en una etapa de recesión económica porque no existe el crecimiento adecuado. Y para eso, ¿qué se necesita? Yo creo que leyes existen, pronunciamientos o propuestas por parte de los sectores gubernamentales han existido, pero no se han concretado. Tenemos un código de la producción que determina ciertos incentivos de carácter tributario, de carácter normativo para el sector empresarial. ¿Se han utilizado? No se han utilizado. Vamos al mismo tema laboral. Han existido varios mecanismos que a través de reformas legales se han establecido, por ejemplo, la prolongación de la jornada de trabajo o la reducción de la jornada de trabajo. Se han utilizado esas medidas en muy pocos porcentajes. ¿Por qué? Entonces vemos que el problema no es un tema normativo. Yo creo que más bien ha existido una excesiva establecimiento de nuevas normas. Yo creo que lo que necesitamos en el país es reglas claras que no se estén modificando de un momento a otro. Necesitamos estabilidad jurídica, necesitamos seguridad jurídica, necesitamos no incentivos, no compensaciones. Lo que necesitamos es precisamente que se le deje trabajar al sector privado, que se le permita desarrollarse adecuadamente al sector privado. Obviamente no estamos buscando con eso ningún beneficio de que se desregule, se quiten normas, pero lo que necesitamos precisamente es que las normas existentes tengan una adecuada seguridad y una estabilidad normativa. Señor Arciniegas, hace un momento el doctor Puente decía que sí hubo ya un antecedente de ponerse de acuerdo entre trabajadores y empresarios. Sin embargo, recordamos aquí, no sé si era Mesías Tatamuez, decir que él no se sintió nunca representado porque era básicamente gente de la CUT, de esta organización del gobierno paralela. Me pregunto, el día de ayer usted sí se sintió representado dentro de la figura de trabajadores, porque también estuvo el representante de la CUT ayer. Mire, hay 3 hechos históricos en el país y yo hacía referencia. En el 2001, estuvo Mesías inclusive en esas negociaciones, fueron negociaciones directas en el edificio de las cámaras con todo el directorio de las cámaras. Y llegamos a acordar $21 de incremento luego de salir de la crisis bancaria o del atraco bancario, como quiera que sea, que fue una durísima crisis. $21. Con una característica particular que no se fijó solamente al salario mínimo, al básico, sino como bien refería Carmita, se incrementó independientemente del valor salarial que tenga cualquier trabajador ecuatoriano. Bien, ese fue un hecho histórico. En el 2006 acordamos con el representante del sector empresarial, y esto es bastante, por lo menos yo me lo llevo en el corazón, porque sentí una verdadera actitud de querer colaborar con el país, con el trabajador y con la empresa. Fue Salvador Casar, para ser muy preciso, representante de la Cámara de la Pequeña Industria. Él dijo, si es que no inyectamos recursos y le damos al trabajador poder adquisitivo, ¿cómo quieren que se desarrollen las empresas? Y hacía él referencia a la Cámara de la Pequeña Industria, porque casi generalmente el representante de los empleadores eran de las cámaras de la producción, grandes comités empresariales y todo lo demás. Y cuando les ha tocado a las grandes empresas, siempre hemos estado por debajo de lo que dice la ley, que el incremento o la fijación será equivalente, si es que no hay acuerdo, equivalente a la inflación proyectada. ¿Qué dijo Salvador Casar? Y nos reunimos con él en manera privada y después nos reunimos ya en el Consejo Nacional. Acordamos $30 en el año 2006. Y el ministro, cuando hay acuerdo entre empleador y trabajador, no le queda otro camino
que emitir el acuerdo ministerial, no puede objetar. Así es. Pero ¿qué pasó? Nos bajó pues a $10 y por eso fueron los problemas. Hecho histórico, que alguien, representante del sector empresarial de la Cámara de la Pequeña Industria, que se supone es el que menos indicado estaba para dar un incremento mayor, lo hizo y lo suscribió. Y el tercero es el del año pasado, de la CUT, que es histórico también porque llegan a un acuerdo con el sector empresarial para fijar el valor más bajo de la historia, $9. ¿Cómo me voy a sentir representado por la CUT? Porque además la CUT obedece a una línea política del gobierno anterior. Y claro, pero ya está acomodado ahora, ¿no? Sí, y si a lo mejor ganaba Lazo, estaba también con Lazo. Entonces, esas son de las cuestiones que nosotros, por lo menos, objetamos. Ya, sin embargo, el señor de la CUT, no recuerdo su nombre en este momento, decía que ojalá este incremento salarial no sea el pretexto justificativo para producir o provocar despidos. ¿Qué opina usted? A ver, yo creo que Osvaldo Chica, que se pronunció el día de ayer como representante de la CUT. A ver, yo creo que primeramente es importante entender los términos con los que se ha pronunciado el ministro el día de ayer y me he tomado el tiempo de escucharle, estar seguro que fue el término, es la palabra compensación, lo cual deja en claro que el incremento salarial es por sobre lo que se requería técnicamente hablando, porque de cajón requiere compensar al sector productivo. La compensación, y quiero irme por ahí primero, la plantea a través de la diferencia de salarios vía anticipo de impuesto a la renta. Lo que nos preocupa, y estamos haciendo los cálculos, es cuántas empresas están por debajo de los $500,000 y cuál es la masa salarial que está ahí, porque todas estas empresas, no solamente a través del decreto ejecutivo que se emitió semanas atrás, sino a través de la ley que se allanó la asamblea ayer, ya estarían sin anticipo de impuesto a la renta. Entonces, todas estas pequeñas empresas, que son grandes generadoras de empleo, porcentaje de a poco, estamos calculando eso justamente, para no pronunciarnos previamente. Pero toda esta masa de empresas no se verían compensadas con esta característica. Con respecto a lo otro, lo que planteaba Osvaldo Chica el día de ayer era que esto no sea un justificativo para despedir a los trabajadores. Pues no es un tema de que el empresario quiere despedir, por el contrario, el empresario lo que quiere es crecer para poder contratar más inclusive. Pero si las reglas del juego, permanentemente cambiantes, donde uno no sabe qué norma le va a venir mañana, y hemos pasado ya cerca de 14 meses, porque estoy cogiendo desde noviembre del 2016, el año 2017 en un proceso electoral altamente cuestionado. Finalmente en mayo se instaura el nuevo gobierno y entramos a los diálogos que se consolidan en junio. Diálogos que derivan en una ley que recién se promulga ayer y estamos hablando ya que se acabó diciembre. Es un proceso estático de no saber a dónde mismo van las cosas. Ya ayer 2 gremios se han pronunciado fuertemente con respecto a la ley llamada de reactivación económica y vemos que el año 2018 inicia con un nuevo proceso electoral en donde una de las preguntas, en lo personal creo que debió haber sido un proyecto de ley económico urgente y no una pregunta, la derogatoria de la famosa ley de plusvalía. Y hablo de derogatoria y no de modificatoria, porque la derogatoria de esa ley de plusvalía dinamizaría al sector de la construcción y a todos los sectores conexos que están en torno a ella. Entonces lo que vemos más bien es que ya el Ecuador requiere, sí, definitivamente dialogar, pero dialogar ya y concretar acciones reales y estables. Ya. Ahora, vamos definiendo cuáles, ya no nos queda tiempo, estamos en la última ronda. Doctor Puente, ¿cómo lograr una política laboral que estimule el desarrollo del país a través de la reactivación del sector productivo, genere fuentes de empleo y mejore la situación del trabajador ecuatoriano? ¿Qué se requiere? Cuando uno habla de flexibilización, eso es casi una mala palabra, ¿no? Y pues muchas veces muchos sectores laborales inclusive se oponen radicalmente a la flexibilización. Bueno, en el ministerio están analizando, ¿no? En semanas pasadas habíamos dialogado con el ministro. Creo que tal vez es entonces importante cambiar el término
cuando el objetivo es un objetivo común. Y se está hablando ahora de una dinamización laboral, ¿no? Entonces, más allá de la terminología, creo que sí es indispensable y necesario que haya una adecuada dinamización laboral que de ninguna manera significa precarización de la relación laboral, que de ninguna manera significa atentar en contra de los derechos adquiridos de los trabajadores, que de ninguna manera significa extraer un beneficio para el sector empresarial a costa de los trabajadores. La dinamización laboral, o el término que queramos utilizar, debe estar orientada básicamente a que existan condiciones de trabajo que se ajusten a la realidad actual. En la actualidad, por ejemplo, existen mecanismos de contratación en Ecuador que ya están establecidos de alguna forma en la norma, pero debería intensificarse su aplicación, por ejemplo, de mecanismos alternativos de contratación como el teletrabajo. Tenemos naturalmente jornadas especiales a nivel del sector agropecuario. Aquí está justamente Rodrigo, que conoce muy bien del tema, y existe una realidad en la cual en el sector ganadero a una vaca hay que ordeñarle 7 días a la semana. No existe otra alternativa, ¿no? El florícola también. Y en el sector florícola, existen en el sector, justo tuve una conversación con el sector de piñas, agrícola en general. Hay trabajos específicos. Hay sectores, por ejemplo, el del turismo. Si queremos dinamizar el sector de la economía en el turismo, debemos saber que la dinámica representa que yo no puedo tener una planta, me invento, de 100 empleados por tiempo indefinido con una jornada permanente, cuando hay picos en determinados momentos en los cuales tengo eventos, tengo actividades especiales, flujos especiales de turistas que vienen al hotel o al restaurante o cosas por el estilo, y tengo que necesariamente ver mecanismos adecuados para poder contratar sin que se precarice la relación laboral. Pero tenemos que ser más dinámicos, por eso creo que es importante dinamizar la relación laboral. Creo que es importante también que estemos muy en cuenta que Ecuador pierde permanentemente la oportunidad de exportar sus productos terminados o materias primas, básicamente por un factor que se llama competitividad. ¿Y por qué tenemos una baja competitividad? Por los costos, naturalmente, de la mano de obra. Baja productividad también. Baja productividad, exactamente. Entonces yo creo que es necesario hacer un pacto entre el sector privado y los sectores trabajadores, en los cuales nos enfoquemos en la productividad, nos enfoquemos en la mejor manera de estabilidad, porque también algo que muchas veces se tiene una idea equivocada es que el empleador lo que quiere es despedir a los trabajadores. Un empleador, un empresario, no busca despedir a los trabajadores, lo que busca es generar fuentes de trabajo, lo que busca es que haya mayor ingreso a su compañía, por lo tanto, para generar riqueza. Un empleador no contrata para despedir, un empleador contrata porque cuando contrata a una persona tiene que invertir en la capacitación, en todo lo que significa el costo de aprendizaje de esa persona, y no lo contrata para despedirlo. Pero lamentablemente hay condiciones, y se ha visto en los últimos tiempos, lo cual determina que 56.400 personas han sido beneficiarias del fondo del seguro de desempleo. Es porque naturalmente, no nos olvidemos que para acceder a ese seguro es porque la persona ha sido despedida, no porque ha renunciado para irse a otro lugar. Entonces se han producido de una u otra manera 56.400 despidos en el país, de los que han accedido precisamente al seguro de desempleo, cumpliendo las condiciones correspondientes que establece la ley. ¿Por qué eso? No porque el empleador quiere despedir, sino porque las condiciones económicas y de competitividad del país le han llevado a esas circunstancias. Entonces hay que establecer mecanismos de contratación dinámicos que permita adaptar y permita que la empresa pueda ser competitiva con sus pares de otros países. Y una pregunta que creo que la formulamos cada momento y la respuesta no viene. ¿Es posible lograr un acuerdo entre el sector productivo, el trabajador? ¿Es posible, señor Arciniegas? No, claro que sí, por supuesto. Mire, por ejemplo, lo que yo refería, 2001 fue posible. 2006 fue posible. El año anterior, lamentablemente. Pero no ha sido sistémico. El tema es el siguiente. ¿Para qué se creó el Consejo Nacional del Trabajo? Esa es una instancia de diálogo entre empresarios, trabajadores y, por supuesto, el gobierno. Pero que rebase al tema salarial, no, sino que dé respuestas a estos temas macro, ¿no? Que permita al Ecuador un desarrollo sostenido y un bienestar también para el trabajador. Por eso es que decía Carmita que es un error haber unificado Consejo Nacional del Trabajo y le ampliaron a Consejo Nacional de Salarios también. Son dos cosas distintas. El tema del Consejo Nacional del Trabajo se fijaron objetivos claros que va encaminado al desarrollo de las empresas, pero también a la generación de empleo.
Y claro, esta siendo una instancia de diálogo, tenemos que transparentar también las actitudes, tanto de trabajadores cuanto de empleadores. No nos vamos a santificar nosotros también. Pero el hecho es muy claro. La OIT decía, por ejemplo, en el año 2006 mismo, cuando se hizo un estudio bastante importante respecto de la generación de empleo, decía que por cada punto de crecimiento del Producto Interno Bruto se demanda 2.2 veces la inversión. Si vamos, o lo que se está proyectando aquí en el país es crecer entre el 2.2, 2.4%, se necesita algo más de 5.000 millones de dólares de inversión. ¿De dónde van a salir esos 5.000 millones de dólares? ¿Dónde está la plata? Si del Estado, de parte del gobierno central, no lo hay, tiene que ser del sector privado. Pero para que haya esa inversión en el sector privado, tiene que haber estabilidad política y, por supuesto, no tiene que haber estas alteraciones que abruptamente el gobierno anterior planteaba reformas con unos nombres rimbombantes a las leyes y terminaban entonces generando más tributación y más tributación. Entonces, el problema es el encadenamiento de costos que tiene el producto, que no se vuelve competitivo ciertamente porque hay una alta tributación hacia el Estado. No es el tema salarial. Yo hacía referencia, cuando no interesa mucho el tema del cuánto, si 11 es mucho o 11 es poco, yo refería es en función de la rentabilidad que las empresas tienen con relación a las ventas que han generado en un ejercicio económico. Y créame, Carmita y Andrés, hay empresas que tienen un ingreso, qué sé yo, de 20 millones de dólares, por así decir, y ganan 19.998.000, con más del 99% de rentabilidad. Y hay empresas, una sola empresa telefónica, que genera más de 500 millones de dólares y 20 empresas más de 2.000 millones de dólares. Y hay un tema que cuando estuvo de ministro Carlos Mas Carrasco, nosotros habíamos dialogado ayer, el tema de la equidad. Es que la productividad no solamente se lo mira en función de la rentabilidad que tiene el capital, sino cómo se distribuye también aquello. Y lo otro es, sí, hemos crecido económicamente y pueden asomar cifras bastante atractivas, pero con salarios bajos y peor todavía sin empleo. Entonces hay que buscar un término de diálogo que implique pensar que el inversionista invierte para ganar, pues no sería absurdo que nosotros digamos inviertan para perder, pues. Nosotros como trabajadores decimos, las empresas tienen que ganar porque eso consolida y genera estabilidad en el trabajo. Como hay empresas que ganan mucho, hay empresas que apenas superviven, ¿no? Exactamente, entonces digo, si Dios nos dio el don de la palabra y el poder entendernos, ¿por qué no sentarnos a analizar qué pasa en el sector agrícola? ¿Qué pasa en el sector turístico? ¿Qué pasa en el sector industrial? Miremos entonces todas esa gama que se tiene en las comisiones sectoriales o los grupos ocupacionales. Una cosa es ser un profesional, digo médico, y otra cosa es ser un profesional del volante. Son cosas totalmente distintas. Se nos agota el tiempo, licenciado Gómez de la Torre. Frente a los hechos consumados, ¿qué va a hacer el grupo empresarial? ¿Buscarán algún tipo de acercamiento para ver el tema de estas descompensaciones o esperarán a ver qué dice el gobierno? Bueno, el gobierno ya se pronunció, el acuerdo ministerial ya está firmado. Por eso, pero yo creo que es importante tomar en cuenta algo. La mejor política laboral es la que se llegue en base al acuerdo entre las partes, entendiendo las partes, trabajadores y empleadores. Días atrás, Nelson Erazo en estos micrófonos nos decía, sigamos el ejemplo europeo. España en el año 2012 tomó una decisión política muy dura, muy polémica en su momento y que ha generado grandes resultados. Flexibilización total en el empleo, acuerdo trabajadores-empleadores con respeto a los derechos laborales. Francia, el año 2017, ha tomado una decisión también muy polémica que tiene que ver con la flexibilización del despido intempestivo. El Ecuador es un país que se caracteriza por tener una sobreregulación laboral, una sobrerigidez laboral, que lo único que ha generado y ha derivado es a un freno a las contrataciones y es a una complicación a la productividad laboral, productividad empresarial y por ende pérdida de competitividad en el año. Más bien lo que deberíamos ver es un país de crecimiento y yo creo que el 2018 será un año que nos oriente a eso y confiamos en eso. Un país que logre acuerdos, ¿no? Acuerdos. Que todos nos beneficiemos, pues y sea una suerte de gana-gana, que es lo importante. Pero hablar solamente de flexibilidad, por favor, o sea, hagamos lo que está sucediendo entonces en Argentina, pues rebajémosles
las pensiones, o lo que en Grecia también, bajémosle las pensiones a los jubilados. Revisemos cómo está el proceso de equidad en esos países. El código del trabajo a tal magnitud que no haya mejor una relación laboral y tengamos que sacar nosotros del bolsillo. Sobre eso tenemos que hablar. Muchas gracias. Del código queda pendiente. Puntos de justamente lograr que haya puntos de encuentro en estos disensos necesarios, ¿no? Muchas gracias, doctor Puente. Gracias. Señor Arciniegas, Gracias. Licenciado Gómez de la Torre, muy gentil por haber estado con nosotros. 7:45, Noti Hoy al centro de la información. Escúchanos o míranos en vivo. Entra a www.centroecuador.es o en YouTube como centroecuador.es.